Así que buscamos, como dije anteriormente, hermanos, en Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y una vez más estamos, Señor, ante tu presencia, listos y prestos, Padre, para escuchar y recibir lo que tu palabra nos dice, Señor. Padre, recibe como adoración nuestra reverencia a tu palabra, nuestra predicación, nuestra exposición, Señor, como un medio de adoración, Padre, hacia ti. Y pidiéndote, Padre, que durante este transcurso tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, moldee nuestras vidas, trabaje en nuestros corazones, Señor. Transfórmanos de día a día, Señor. No permita, Señor, que seamos oidores olvidadizos, Señor. Padre, que seamos oidores retenedores de tu palabra. Que la guardemos, Señor. Que la pongamos por obra, Padre. Que podamos vivir conforme a tu voluntad, Dios mío. Que podamos crecer cada día, Señor, en la santidad a la cual tú nos has llamado, Padre. Ahora, Padre, te damos gracias. Bendice a cada hermano. Trabaja en cada vida en este día. Señor, toca cada corazón conforme a tu voluntad, a tu misericordia y tu gracia, Señor. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bien, hermanos, si me permiten un segundo. La última vez que prediqué, hace unos domingos atrás, había comenzado en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Y en ese mensaje que había predicado hace unos domingos atrás, vimos, hermanos, entre tantas cosas, quiero señalar 3 puntos que eran parte de ese mensaje y los quiero resaltar. Y vimos brevemente que esto se trata del reino de los cielos. Ese es el punto número 1. Esto se trata del reino de los cielos. El segundo punto es que hay un mensajero que vino como precursor del rey para preparar el camino del rey. Sabemos que ese es Juan el Bautista. Y el tercer punto es el mensaje que anunciaba el mensajero. El mensaje era de arrepentimiento. Eso es lo que 3 puntos que
vemos en esos primeros 6 versículos. Y hoy, hermanos, vamos a comenzar de los versículos 7 al 12. Y antes de entrar a los versículos 7 al 12, yo quiero señalarles el versículo 6. Vamos a retroceder un poquito a ver el versículo 6 y les explico por qué en unos minutos. Si leemos el versículo 6, dice: y eran bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Esa palabra confesando, del griego exomologoumenoi. No tienen que memorizársela. No, es una expresión que hay que usar para saber de dónde viene. Y esta palabra expresa, ¿verdad? Obviamente confesar, profesar. Pero hay algo en particular que esta palabra expresa, que es estar de acuerdo. Confesar es estar de acuerdo. Es una de las cosas particulares que expresa, una de las ideas particulares que expresa esta palabra griega, ¿verdad? Exomologoumenoi. Exomologoumenoi. Y quiero darle también el saludo, ¿verdad? Yo quiero saludar también a los hermanos que están viéndonos, ¿verdad? El hermano Luis Vieri, mi amiguito allá en Colombia. Y Gerardo me está mirando por cámara y presente. Amén. Y yo quiero que retengan esto en sus mentes, hermanos. Eso que yo dije ahora de que esta palabra significa estar de acuerdo, porque nos vamos a alejar de ella por un momento y más adelante vamos a volver a esta palabra, ¿okay? De confesando. Tenemos que ver, hermanos, que uno de los significados de esta palabra es el de estar de acuerdo, ¿okay? Así que vamos al versículo 7. Y en el versículo 7 leemos que Juan el Bautista, ¿verdad? Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bien, hermanos, aquí tenemos dos grupos élites religiosos, los fariseos y los saduceos. Dos extremos opuestos. Es como aquí los republicanos y los demócratas, que son dos grupos políticos completamente opuestos. Eso eran estos dos grupos de fariseos y saduceos. Los fariseos eran un poco más conservadores, ¿okay? Y los saduceos eran un poco más liberales. Una de las cosas que creían los fariseos, ¿verdad? No voy a dar una exposición de estos dos grupos para no extenderme mucho, sino algunas cosas básicas. Y los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección. Y como ellos creían en la resurrección, ellos esperaban sus recompensas luego de morir, en la próxima vida. Esa era una de las creencias de los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos creían que esta era la vida y cuando usted moría, ahí terminaba todo.
Ahora, ¿qué implicaba esto? Que entonces las recompensas había que obtenerlas ahora, en esta vida. Esa era la creencia de los saduceos. Pero hermanos, lo que ellos tenían en común es que esas recompensas, ya fuera en la próxima vida o ya fuera en esta, dependiendo en qué grupo estuviera la persona, lo que tenían en común es que basaban sus recompensas en sus obras de justicias. Y hoy en día, hermanos, tenemos ramas también, ramas religiosas que caen en esos dos grupos. Tenemos por un lado la rama de los legalistas. Estos son aquellos que basan su salvación en obras de justicia. Estos son los que cuando hacen obras las hacen como los fariseos, para ganarme la salvación. Yo hago estas obras y ahora Dios me debe algo a mí. No estoy diciendo que no hagamos obras. Hagamos las obras. Pero no con el propósito de salvarnos. Las obras no nos salvan. ¿Sí? Tenemos grupos como esos, pero también tenemos grupos que la Biblia se refiere a ellos como lobos rapaces. Estos son los que devoran las congregaciones. Ellos quieren sus riquezas aquí y ahora. Ellos quizás creen en la resurrección, pero quieren sus riquezas como los saduceos, sus recompensas aquí, ahora. Me acuerdo que una vez Benny Hinn en los años 90 había dicho, la Biblia dice que los cielos tienen calles de oro, pero yo no quiero mi oro en el cielo, yo quiero mi oro aquí y ahora. Esa es la clase de predicadores, hermanos, que los más populares. Lobos rapaces, hermanos, que devoran las congregaciones. Esos grupos están existentes hoy en día todavía, pero con otros nombres, con otros títulos y quizás con algunas variedades. Pero esas falsas enseñanzas, hermanos, han llegado hasta nuestros días. Pero no se sorprenda, porque la Biblia ya nos había advertido de eso, que estas cosas iban a suceder. Y hermanos, lo que sucede, hermanos, es que estas personas basaban sus recompensas, en obtener sus recompensas, en un sinnúmero de obras y creencias falsas y muertas. Y volviendo a lo que había dicho en cuanto a esto de las recompensas en base a las obras, puede que surja la pregunta, por ejemplo, ¿no dice la Biblia que recibiremos galardones? ¿No dice la Biblia que según sean nuestras obras, sean buenas o malas, recibiremos del Señor? El punto es, hermanos, la pregunta está correcta, pero el punto que estoy trayendo, y el primer punto que quiero traer, lo voy a traer con una aclaración. Y es que la salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo de Dios, es el don de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. O sea que no es un galardón. Y segundo, hermanos, que el hecho de que las recompensas sean dadas según las obras es muy diferente a lo que creían estos dos grupos. El problema es que estos dos grupos, y por eso hice la aclaración en el primer punto, de que la salvación es un regalo de Dios. Y aclaré, hermanos, eso porque los fariseos y los saduceos se basaban en que ellos eran justos en sí mismos. Que ellos, hermanos, se creían que eran lo suficientemente buenos y justos como para satisfacer las demandas y las exigencias divinas y santas de Dios. En eso es que ellos basaban sus recompensas, hermanos.
Ellos se creían, hermanos, que ellos se lo merecían, en base a que ellos eran justos en sí mismos. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Eso en Lucas 18, del 9 al 13. Donde el fariseo, hermanos, oraba de esta manera: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. No soy ni siquiera como este publicano que está aquí. Es un sentido arrogante de autojusticia. Personas, hermanos, que basado, y si usted lee, él explica por qué él se sentía justo. Porque daba sus diezmos, porque ayunaba tantas veces a la semana, porque hacía esto, porque hacía lo otro. Mientras que el publicano, hermano, ni se atrevía a mirar arriba. Se daba puños en el pecho y lo que decía era: Señor, sé propicio de mi pecador. Y Jesús, que dice que de estos dos, el publicano se fue justificado a su casa. El que no hizo obra, sino que confesó, acuérdese de esa palabrita, confesar, estar de acuerdo, confesó su maldad delante del Señor, ese se fue justificado. Ese es el problema, ese es el punto que estamos presentando aquí, hermanos. Que estos eran dos grupos que, basado en sus posesiones materiales, en sus estados económicos y sociales, ellos, en base a eso y en base a que ellos se creían ser justos en sí mismos, pensaban que ellos eran salvos y despreciaban a todos los demás. Despreciaban al pobre, despreciaban al necesitado, al publicano, a las prostitutas. Despreciaban a todo el mundo. Y que la condición en la que estuvieran esas personas es porque se la merecían. Miren, hermanos, usted y yo, seamos quien seamos, nos merecemos lo peor. Y ese es el problema, que muchas veces pensamos que Dios nos debe algo. Y Dios no nos debe nada. Alguien me preguntó una vez a mí, cuando empezó el coronavirus, me preguntó: si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué Él no hace algo contra este coronavirus? ¿Por qué no lo quita? Y yo le dije: el problema con tu pregunta es que viene cargada con una asunción equivocada. La persona me dijo: no, yo no estoy asumiendo nada así, déjame explicarte. Tú estás asumiendo que Dios está obligado a amarnos. Y Dios no está obligado a amarnos. Él nos ama libremente, de su propia voluntad, sin nosotros merecerlo. La pregunta correcta debe ser: ¿por qué Dios no nos ha mandado peores cosas? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué no nos ha juzgado ya Dios? Las personas tienen una mentalidad de que se merecen, de que Dios está obligado y que nos merecemos que Dios nos haga bien todo el tiempo, aunque Dios sí nos hace bien. Pero no lo merecemos. Dios nos hace bien de su amor, de su gracia y de su misericordia, porque Él quiere. Pero estas personas, hermanos, los fariseos, eran de esa mentalidad. Eran de la mentalidad que ellos se merecían sus bienes, sus bienestares, basados en que ellos eran justos en sí mismos y por lo tanto Dios les debía algo. Y estaban equivocados. Pero Juan el Bautista, hermanos, no se dejaba engañar por la apariencia de estas personas. Miren cómo Juan el Bautista les dice: generación de víboras. Y la palabra generación, que nos indica progenie, linaje o fruto. En otras palabras, esto es una progenie o un linaje o el fruto de las víboras. O podemos decirlo de esta manera, que son de la misma naturaleza que las víboras. Es lo que Juan les está diciendo a estos dos grupos. Ustedes son de la misma naturaleza que la víbora. ¿Por qué le dice eso Juan a ellos? Hermanos, vamos a ver las características de la víbora.
El hermano Daniel había mencionado ahorita que las víboras se camuflajean en su ambiente, en las hojas, en las ramas. Ellas se camuflajean. Y curiosamente, hermanos, cuando me fui de vacaciones hace un mes atrás, me fui con mi familia de camping y estábamos caminando por el bosque y había una culebra. Y no sé si fue Joana o fueron mis nenes que me dijeron una culebra. Y yo no la veía. Y estaba a frente mío. Y era que estaba camuflajeada con su alrededor. Luego yo me le acerqué a la culebra y se movió. Cuando se movió fue que la vi. Hasta que no se movió no la vi. Y se escapó, ¿verdad? Huyendo por su vida. Y lo que nos quiere decir esto, hermanos, es que la víbora da una apariencia de algo que no es. Ella no era hojas ni ramas, es un animal. Pero está dando apariencia de otra cosa. Eso habla de la naturaleza hipócrita y engañosa de los fariseos y de los saduceos. Aparentan una cosa, pero eran otra. Y lo mismo sucede, hermanos, con lo que dije ahorita. Tanto los legalistas como aquellos lobos rapaces dan una apariencia de santidad, de piedad, de justicia, pero es un engaño, es una hipocresía. Lo que hay en su corazón es otra cosa. En Mateo 23 Jesús le llama a los fariseos hipócritas. Fariseos hipócritas. Sepulcros blanqueados, por fuera limpiecitos, pero por dentro muertos, podridos. Otra de las características de la víbora, hermanas, es que ellas inyectan veneno con su mordida. Y eso, hermano, nos habla del veneno de las enseñanzas, o sea, lo que sale de la boca de los fariseos y los saduceos. Es un veneno. Y ese veneno, hermanos, como estamos viendo en los estudios de los jueves, claro, ahora estamos en pausa, pero en el capítulo 15 de Hechos, que lo hemos estado estudiando, ese veneno por poco se mete en la iglesia. Se estaba metiendo y Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén ante aquel concilio para refutar ese veneno, sacar ese veneno de la iglesia. Hubiera envenenado la iglesia esa enseñanza, ¿verdad? Y hermanos, lo que estamos viendo hoy en día dentro de lo que se le llama cristianismo es lo mismo. Estamos viendo el veneno introduciéndose, o ya está introducido, mejor dicho. Y es la misma hipocresía, hermanos, el mismo engaño. Es el mismo veneno que vemos en Mateo 3:7, de la generación de víboras. Hay falsos maestros, como mencioné, hermanos, que tienen apariencia de piedad, pero que en realidad con su hipocresía lo que hacen es engañando. Engañan a sus oyentes con falsas enseñanzas. Hermano Daniel mencionó a José Luis de Jesús Miranda esta mañana. Nuestro pastor llegó a conocer a José Luis de Jesús décadas atrás, cuando José Luis de Jesús estaba entrando como una ovejita, ¿verdad? Una apariencia, era una víbora. No era ninguna ovejita, era una víbora, un lobo rapaz, pero estaba entrando con apariencia de piedad. Y me recuerdo que mi pastor me decía que ese hombre tenía un carisma para hacer amistad con usted. Él le trataba a usted de una manera tan y tan bien que usted lo veía a él subliminal. Apariencia, hermanos, engaño, hipocresía. Apariencia de piedad, hermanos, pero son víboras. Ahora, no se vio que era una víbora hasta que inyectó su veneno.
Cuando comenzó a enseñar su falsa enseñanza, cuando comenzó a torcer la enseñanza de la gracia, porque la Biblia nos habla de la gracia de Dios, pero él la torció. Él torció la enseñanza de la predestinación. Todo lo que cogía de la Biblia lo torcía para su propio bienestar. Eso es un lobo rapaz que devoran las iglesias. Me recuerdo que uno de los canales de las noticias lo entrevistó y le preguntaron acerca del salario. Yo no sé cuánto era, si eran $150,000 al año o $200,000 que él recibía. Y él dijo, yo recibo un salario modesto. Menos mal que era modesto. Porque si siendo modesto eran $150,000, hermano, y yo trabajo y no me gano ni $100,000 al año. Y si eso es modesto, imagínate si fuera más que modesto. Ese hombre tenía riquezas, hermanos, a costillas de la congregación. Lobos rapaces. Y hay otros hermanos como lo son Kenneth Copeland. Hombre que tiene mansiones, carros, aviones privados. A costillas de las congregaciones que se dejan engañar con su veneno. Dollar Creflo era otro que estaba exigiendo que tenían que dar dinero porque necesitaba un avión nuevo. Andy Stanley, ¿saben quién es Andy Stanley? Ese es el hijo de Charles Stanley, de Carlos Stanley. ¿Saben quién es Carlos Stanley? Él fue el presidente de la Convención Bautista del Sur muchos años atrás. Y Carlos Stanley pues está en una categoría de un... Digo, dependiendo, ¿verdad? Yo no lo considero tan... en otras palabras, tengo muchas diferencias de lo que él enseñaba. No estoy de acuerdo con todo, pero era más pasable que su hijo. Investíguense un poco acerca de Andy Stanley para que vea las cosas que está enseñando, hermano. Él quiere arrancar básicamente la mitad de la Biblia. Quiere arrancar la mitad de la Biblia, básicamente. Hermano, sin el Antiguo Testamento hay muchas cosas que usted y yo no podemos saber. Dios no nos mandó a que porque estamos bajo la gracia arranquemos el Antiguo Testamento. Cash Luna. Cash Luna es otro lobo rapaz, una víbora, inyectando veneno. Este es uno de estos, hermanos, al igual que Guillermo Maldonado y otros que se enriquecen a costillas de la iglesia. Estos son personas, hermanos, que vienen con las artimañas de siembra tu semilla para que se te multiplique. Ahora las semillas son tus dólares, hermano. Esa es la artimaña de ellos. Siembra para que te produzca el 100 por 1. Y la teología de estas personas es esta teología torcida que completamente corrompe lo que la Biblia nos dice de quién es Jesucristo y la obra redentora de Jesucristo. Corrompe completamente la teología, la doctrina que la Biblia enseña acerca de la condición del hombre. Ellos básicamente dicen que el hombre es un pequeño Dios. El que se convierte a Cristo se convierte en un pequeño Dios. Y entonces con eso viene la doctrina de la superfe. Confiésalo y es tuyo. Arrebátalo. Decrétalo. Decláralo. ¿Por qué? Porque según Dios, con el poder de su palabra, creaba, como tú y yo somos pequeños dioses, dicen ellos, con tu palabra tú puedes crear tu realidad. Tú puedes hablarle a tu cuenta de banco para que se llene de dinero. Háblale, confiésale, declárale. Decreta dinero para tu cuenta. Esa es la enseñanza de estas víboras. Cosa que no se encuentra en la Biblia.
Y hermanos, sería bueno dar un estudio detallado de esto, ¿verdad? Para no extenderme en esto, porque es más, esto está basado, hermanos, en una creencia diabólica, completamente diabólica, donde estas personas reducen a Dios y exaltan al hombre. A Cristo, hermanos, ellos lo envían al infierno, ¿ok? Supuestamente a ser torturado. Que Cristo tuvo que convertirse en un pecador, ser torturado para nacer de nuevo. Enseñanzas torcidas. Eso no fue lo que hizo Cristo. Ellos dicen que la redención básicamente se cumplió en la tortura de Cristo en el infierno. Hermanos, en la cruz, el último suspiro de Cristo fue consumado es. La obra redentora Cristo la terminó en la cruz, no en el infierno. Enseñanzas torcidas de estas víboras. Y mire lo que nos dice la Biblia, hermanos, acerca de estas personas. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Y nos dice los versículos 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuche bien, para que vea de dónde viene el veneno de estas víboras. Esto no son meras filosofías humanas, no son meras ideologías. ¿De dónde viene este veneno? Dice aquí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Básicamente, hermanos, las enseñanzas aquí de prohibir casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, el principio aquí es el del austerismo, el ascetismo. O sea, el austerismo es el de vivir una vida simple. El ascetismo es el de evitar los placeres de la carne, del cuerpo. Por ejemplo, no voy a ir a la playa, me voy a cohibir de ese placer para agradar a mi Señor. No voy a comer carnes rojas para castigar mi cuerpo. Eso es lo que están enseñando, los principios ascéticos y austeros. Y yo no estoy en contra, hermanos, de que si usted dice, no, yo no voy a la playa, no me siento cómodo, pues está bien, hermano, ese es no lo critico, no lo condeno, ¿verdad? Si usted prefiere no comer carne roja o ninguna carne, no lo condeno, no lo critico tampoco, hermanos. Porque ese no es el problema. El problema es cuando estos falsos maestros enseñan esto como un modo de sacrificio para que ahora Dios me debe algo a mí. Ahora Dios está obligado a contestar mis peticiones. Ese es el principio que hay detrás de estas falsas enseñanzas. Y hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que se promueve mucho en los círculos cristianos? Hay que ayunar y hay que orar. Cosas que no estoy en contra, escúcheme bien. No estoy en contra de ayunar y mucho menos de orar. El problema es que a eso le añaden para que recibas poder. Sin ayuno, no te vistas que no vas para el cielo. Ahí es donde está el problema. Cuando entonces nos creemos que porque ayunamos y oramos, Dios está obligado a darme lo que yo quiero. O que por eso es que no hay poder hoy en día, porque no se ayuna.
Hermanos, ¿qué dice Pablo en Gálatas 3? Que nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por obras o por la fe? Por la fe. Y luego dice, y las maravillas y los milagros que se hacen entre vosotros, ¿son por obras o por fe? Por fe. Pero hoy se enseña, hermanos, que a menos que usted haga obras, a menos que ayune, a menos que ore, a menos que haga vigilias, no va a recibir poder de Dios. Entonces, para que haya una unción del Espíritu Santo, tenemos que tener la música encendida y los tambores allá que les revienten los tímpanos a las personas. Porque si no, no hay unción. O sea, como que Dios está obligado a darle lo que ellos quieren basado en lo que ellos hacen. Claro, eso no es ninguna unción. Eso que ellos le llaman unción, eso es un desorden, hermano. Y muchas veces llega al nivel diabólico. Un nivel satánico. ¿Qué diferencia hay entre esos desórdenes y lo que practican los hindúes? La religión Kundalini. ¿Qué diferencia hay entre esos desórdenes y lo que practican las religiones negroides del África? Que llaman a los espíritus, hermanos, y caen al piso convulsionando y teniendo ataques epilépticos y toda clase de cosas. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Ninguna. Son lo mismo. Y las cosas del Señor se distinguen de las del diablo. Así que eso no puede ser del Señor. Eso no puede ser una unción divina. Víboras que se han metido en las iglesias, enseñando cosas que no son. Pasemos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y nos dice de los versículos 1 al 8, mire cómo nos describe a estas personas. Ahora, estas víboras, hermanos, puede que tengan todas estas cualidades, como puede que tengan una o dos, o una combinación de algunas de ellas. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, escuchen bien, amadores de sí mismos, ávaros. Ahí están los que le dicen a usted que siembre para que se le multiplique al 100 por 1. Es una enseñanza basada en la avaricia. Vanagloriosos. Oh, ellos, hermanos, se dan la gloria de que ellos son más espirituales que usted. Ellos se creen que porque ellos están en la posición que están, como los fariseos y saduceos, ellos son más fieles a Dios que usted, tienen más fe que usted. Si usted no tiene el estatus social que ellos tienen, si usted está enfermo, si usted no tiene riqueza, está en pobreza, es que estás mal, tú no tienes fe. Vanagloriosos, como los fariseos y los saduceos. Soberbios, blasfemos, hermano, todo lo que sale de la boca de ellos, hermano, cada vez que ellos mencionan a Dios, eso es una blasfemia porque ellos no lo mencionan para bien. Lo mencionan para sus propósitos maléficos, malvados y diabólicos. Cada vez que mencionan a Dios es una blasfemia. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escuchen bien aquí. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La víbora tiene apariencia de algo inofensivo. Se camuflajea con su alrededor, ya sean piedras, ya sean hojas, ya sean ramas, sea lo que sea. Y hasta que no da su mordida mortal, no te das de cuenta que era una víbora. Hermanos, en el capítulo, en el libro de los Hechos, no sé si es el capítulo 28 de Hechos, se recuerdan que Pablo fue a la isla de Malta, o llegó a la isla de Malta, y hacía frío, estaban mojados, y él estaba recogiendo unas ramitas para echarlas en el fuego, para mantenerse calientes.
y cuando echó las ramas salió huyendo del fuego. Me parece que es que a lo mejor estaba entre las ramas o las leñitas que llevó Pablo. Me imagino que estaba ahí la víbora y huyendo del calor se le pegó de la mano y lo mordió. O sea, la víbora lo que hacía era huyendo del calor, y esto viene para lo próximo que vamos a decir. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Verdad? O sea, Pablo no vio esa víbora, no la pudo distinguir y lo mordió. Pero acuérdense que a los apóstoles, no a todos los cristianos, a los apóstoles en Marcos 16, Cristo les prometió que tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Eso no es para toda la historia del cristianismo, eso era para los apóstoles. Porque hoy en día quieren hacer las señales apostólicas, pero no hacen esa. Ni el de tomar veneno. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O las toman todas o no toman ningunas. Y yo soy de los que digo, no, eso era para los apóstoles, así que yo no tomo ningunas. Porque eso era para ellos. Ese es el poder que Dios le dio a ellos. No a los demás, a ellos. Y por eso, hermanos, la serpiente no le hizo nada a Pablo. La mordida no le afectó. Porque eso fue una promesa del Señor Jesucristo para sus apóstoles. Entonces nos dice aquí que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, se escucha bien, a estos evita. No veas sus programas en YouTube, no los veas. Ni en Facebook Live, ni en nada. No veas sus programas, evítalos. Cada vez que tú ves uno de esos programas, le estás dando un vistazo, una vista. Y por eso ellos cobran también. Ellos cogen dinero por eso. No le des vistazos, no le des, hermano, porque estás contribuyendo a su maldad, a su veneno. Cuando haces eso. No te dejes llevar porque predican bonito, porque hablan bonito o porque excitan la congregación con sus gritos y sus alaridos. No te dejes llevar por eso. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres, a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre andan aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hermano, porque eso es una vaquita de leche, como decimos en Puerto Rico. Ellos no le enseñan la verdad y ellas nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Y mientras más falsedades aprendían, más querían aprender, nunca llegaban a nada, pero eso le costaba dinero. Estos falsos maestros iban y le decían, mira, si siembras se te multiplica el 100 por 1. Lo mismo que están haciendo hoy en día. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esos son estas personas, hermanos, como Janes y Jambres, resisten la verdad. Ellos resisten. Ellos tuercen las escrituras y cuando usted y yo los reprendemos, y cuando digo reprendemos lo que me refiero es que los confrontamos con la palabra de Dios, ellos resisten eso. Muchas veces se agarran de que ellos hacen y que milagros supuestamente, que no son ningunos milagros. Se agarran de eso. Se agarran de un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios porque resisten la verdad. Es lo que hacen ellos. Y si leemos en el capítulo 4, hermanos, los versículos 1 al 4 nos dice más. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Hermanos, ese es tu deber y mi deber. Es predicar la palabra. Acuérdate que anteriormente habíamos dicho que tú y yo somos como Juan el Bautista en el desierto. Estamos aquí para proclamar la venida del Rey. Que Cristo viene otra vez. Amén.
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque, escucha bien, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, que los oyentes, las congregaciones ya no quieren escuchar las sanas enseñanzas de la palabra de Dios, no quieren, y se buscan a estas víboras. Y eso no tiene lógica. Porque ¿qué prefiere usted, hermano, de mascota? ¿Un conejito o una víbora? Yo prefiero el conejito. La víbora me va a picar. Entonces tiene lógica que las personas, hermanos, busquen víboras como sus maestros. No tiene lógica. Pero es porque dice aquí que teniendo comezón de oír. Yo no quiero escuchar palabra de Dios. No quiero escuchar doctrina. No quiero escuchar nada de esto. Quiero escuchar algo nuevo. Esa es la actitud de estas personas. Ellos son los que trepan a esos farsantes en los púlpitos. Porque ellos son los que le aplauden. Ellos son los que le dan el dinero. Ellos son los que le promueven todo. Y los defienden, hermanos, con uña y diente. Y dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, la razón por la que estas víboras están ahí en esos púlpitos, en esos templos, es porque la misma gente los trepa ahí. Gente que según lo que está en el corazón de ellos, eso es lo que buscan. Les agrada porque eso es lo que tienen en su corazón. Veneno de víboras también. Andan buscando el veneno de esas víboras. Y ellos los trepan ahí, hermanos. Y son los que los tienen al día, los tienen enriquecidos y les dan más poder. Les dan más poder. Esa es la generación de víboras, hermanos. De la misma naturaleza que las víboras. Y como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:8 que leímos, que de la manera que Janes y Jambres resisten a Moisés o resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Están reprobados, hermanos, en cuanto a la fe. No son salvos. Parecen salvos, parecen santos, hablan como tú y yo, pero ¿qué hizo el diablo en el huerto del Edén? ¿No trató de hablar como un santito también? ¿No vino él prometiendo algo que no era? Lo mismo que hacen esta gente, prometen algo que no es, algo que Dios no ha prometido. Aléjate, hermanos. Aléjate de cualquiera que te ofrezca un evangelio torcido. Acuérdate que el evangelio de Jesucristo es que Él murió por ti y por mí en la cruz, por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras. Y su muerte fue tan segura que fue sepultado por 3 días. Y al tercer día resucitó, confirmando esto, hermanos, que fue aprobado por Dios Padre. Confirmando que su sacrificio verdaderamente nos salva, hermanos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Si tú le añades algo a eso, lo has torcido. Y cada vez que alguien te dice, si tú no ayunas y oras, no vas para el cielo, eso es un evangelio torcido. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Cuando alguien te dice, si tú no haces esto o aquello, no vas para el cielo, eso es un evangelio torcido. El evangelio de Jesucristo es el de su muerte en la cruz y su resurrección. Aleluya. Y de ahí en fuera todo lo demás está de más. Ahora, nuevamente para aclarar, con esto no estamos diciendo que no debemos de hacer obras.
Con esto no estamos diciendo que no debemos de vivir en santidad, que debemos de santificar, ir creciendo en la santificación cada día. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que añadirle cualquier cosa al evangelio de Jesucristo, ya ese no es el evangelio. Y eso es lo que han hecho estas personas, estas víboras de hoy en día, es crear un evangelio que no es evangelio. Han creado una aberración, una abominación. Y para más, Pablo dice que son malditos. Que aun si un ángel del cielo bajara predicando lo que predican estas víboras, sean malditos, dice la palabra de Dios. Y yo no quiero caer en ese grupo, hermanos, de los malditos. Yo quiero asegurarme que yo te predique a ti lo que dice la palabra de Dios en cuanto a su precioso evangelio. Así que aléjate de ellos, hermanos. Toda enseñanza que se basa en un falso concepto, escucha bien, de la persona de Jesucristo y de la obra redentora de Jesucristo, toda enseñanza que se basa en un falso concepto de la persona y la obra de Jesucristo es un falso evangelio. Si tuerce a la persona de Jesucristo, si dice algo que no es de Cristo, ya no es el evangelio de Jesucristo. Si dice algo que no es la obra de Cristo, ya no es el evangelio de Jesucristo. Y déjame darte un ejemplo. Jesucristo es Dios. La Biblia lo declara. Jesucristo es Dios. Si alguien no confiesa eso, si alguien dice que Jesucristo no es Dios, ese no es el evangelio de Jesucristo. Está equivocado. Pero aun si alguien te confiesa que Jesucristo es Dios, pero luego te habla de que tú tienes el poder de declarar y de decretar y de arrebatar, ya ese no es el evangelio de Jesucristo. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo nos ha dado a nosotros el poder de declarar, decretar, ordenar y todas estas cuestiones. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Eso es un falso evangelio. Y no creo que esa persona conozca a Cristo como Dios. Porque se está tratando de poner al mismo nivel de Dios al estar decretando y declarando cosas. Esa autoridad no se nos dio a nosotros. Esa autoridad le pertenece solamente y únicamente a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La obra de Jesucristo en la cruz, hermano, fue para salvación. Fue para salvación. Eso es lo que nos habla la Biblia de principio a fin, salvación. Ahora, si alguien confiesa eso, pero le añade o cualquier otra cosa, como ya había mencionado, hermanos, obras o prosperidad, que si no eres próspero es que no tienes fe, hermano, ese no es el evangelio de Jesucristo. O si le añade, hermano, sanidad corporal, y no estoy en contra de eso. Cuando nos enfermamos queremos que el Señor nos sane, por supuesto que sí. Oramos para que el Señor nos sane, pero le dejamos eso a la voluntad de Dios, que Él haga como Él quiere. Esa es la diferencia. Porque eso es lo que yo leo en la Biblia. La Biblia no me promete a mí que cada vez que yo le pida al Señor que me haga un milagro, que el Señor lo va a hacer. No me promete que cada vez que me enferme Dios me va a sanar. Él me va a pasar por un proceso. Mi papá vivió 30 años padeciendo del corazón y ustedes conocían a mi padre. Ustedes sabían que él era un hombre que le amaba al Señor y que vivía, hermanos, una vida tratando de agradar al Señor, una vida de fe. Pero sufrió 30 años, hermanos, del corazón y de muchas otras cosas. Y por mi mente pasaba, Señor, ¿por qué tú no lo sanas? Porque, hermano, esa es la voluntad del Señor. Pero con todo eso, el Señor le dio a él la fuerza, le dio la gracia para vivir esos 30 años en su condición. Pero no lo sanó. Y que no me vengan a decir a mí ahora, estos charlatanes víboras, que mi padre estaba en un pecado oculto o que no tenía fe. Cuando ustedes mismos conocían a mi padre. Nuestro pastor, hermanos, que lo consumió su enfermedad. Ustedes lo conocían muy bien.
Cualquiera que venga a decirnos a nosotros que nuestro pastor estaba en un pecado oculto o que no tenía fe, hermano, no sabe lo que está diciendo. Eso es que eso es otro evangelio, hermanos. Eso es un falso evangelio. Añadirle cualquier cosa al evangelio de Jesucristo lo convierte en un evangelio falso. Muchos se van a Isaías 53, por su llaga fuimos sanados, etcétera, etcétera. Y sí, pero le hace los evangelios para que vea que Cristo cumplió esa profecía. Por su llaga fuimos sanados. Ahora, tu sanidad y mi sanidad, hermanos, va a venir cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Amén. Allá no habrá más enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Esa es la sanidad que tú y yo tenemos prometida. No la de que cada vez que se me da una jaqueca, un dolorcito de cabeza, Señor, sáname. Mire, si la jaqueca no se le va, agarre por la Tilenol. Eso Dios lo dio también a través del conocimiento del hombre. Y deje las fábulas y los mitos ya. Mire, hermanos, vamos a cerrar con esto. Bien sencillo. Mire la palabra de Dios, lo sencilla que es. Juan 3:36. Mire, y no necesita explicación. No va a necesitar explicación. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene, no que tendrá, tiene ahora vida eterna. Simple. El evangelio de Jesucristo es simple. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, simple. Ese es el evangelio de Jesucristo. Uno más. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, este es Jesucristo hablando, y cree al que me envió, escuche bien otra vez, no dice tendrá, dice ahora ya la tiene vida eterna. Y miren la promesa, y no vendrá a condenación. La seguridad de la salvación, hermanos. El evangelio de Jesucristo es simple. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El evangelio de Jesucristo, hermanos, no solamente te salva, sino que te preserva. Asegura, hermanos, que tú vas a llegar salvo al fin. No vendrá condenación, dice ahí. Y hay alguno que diga, sí, pero no vendrá condenación si tú te mantienes en la santidad y haces esto y haces aquello. Sí, hermano, estoy de acuerdo. Tenemos que crecer en santidad, por supuesto que sí. Pero mis obras no me salvan. Y yo siempre, hermanos, le he fallado al Señor. Siempre le fallamos al Señor. Señor. Entonces, si mi salvación, mi seguridad depende de que yo no falle, pues mire, hermano, me voy a rendir porque nunca voy a dejar de fallar. ¿Alguno de ustedes se cree que no falla, hermanos? Todos fallamos. Pero esa es la hermosura del evangelio de Jesucristo, que nos salva y nos preserva. Amén. Y que nos va dando esa perseverancia para que podamos seguir creciendo en la santidad, creciendo en santificación. Eso lo hace Dios, no tú ni yo, lo hace Dios. Y tú y yo vamos, hermanos, según el Espíritu de Dios, a través de esta palabra, nos va formando, nos va transformando, vamos cambiando, por supuesto que sí. Pero no somos salvos porque tú y yo hacemos obras y cambiamos en base a obras. Somos salvos porque Dios nos salvó y nos está santificando y nos va a glorificar. Amén. Ese es el evangelio precioso de Jesucristo. Cualquier otra cosa está de más, hermanos. No te dejes envenenar de estas víboras. Que si eres rico, amén, gloria a Dios porque eres rico. Pero si eres pobre, amén también, porque Dios tiene un propósito contigo así en tu pobreza. El que tú seas pobre no quiere decir que Dios no te ha salvado. El evangelio de Jesucristo es para ricos y para pobres, hermano.
Estas falsas enseñanzas de hoy en día, enseñanzas de fariseos y de saduceos que se han metido hoy en día, hermano, que si usted está enfermo es que no tiene fe. Que si está pobre y tiene deudas es que no tiene fe. Mentiras, hermanos, la Biblia no dice eso. Muchas veces es que nos metemos en deuda porque nosotros mismos hacemos las cosas. Me compro un carro que no puedo pagar y ahora estoy asfixiado en deudas hasta aquí. Son problemas que nos buscamos nosotros mismos a veces. Eso no tiene nada que ver con que si usted tiene más fe o no, hermano. Eso es una actitud de arrogancia. Porque la persona que está diciendo eso, lo que está diciendo es: yo tengo más fe que tú. Yo soy más santo que tú. Yo no estoy en tu condición porque yo soy mejor que tú, soy más justo que tú. Esa es la actitud del fariseo. Esa es la actitud del fariseo. El creyente no puede pensar de esa manera. Y usted y yo, hermanos, tengamos abundancia o tengamos escasez, tenemos que aprender a vivir contentos con lo que tenemos. El mismo apóstol Pablo lo decía, que en desnudez, en hambre, en frío, él había aprendido a vivir en todas esas condiciones. El apóstol del Señor Jesucristo. Y me va a decir a mí que cuando tenía frío, hambre y desnudez y pobreza y escasez, que es que no tenía fe. Cuando ese hermano, uno de los hombres más santos del Nuevo Testamento, me va a decir que no tenía fe. O que Cash Luna es más santo que Pablo. Guillermo Maldonado es más justo, más bonito, o algo que será. Víboras, son víboras, hermanos. Y todo aquello que los escucha, hermano, está siendo inyectado con ese veneno. Inyectado y están envenenados. Que Dios tenga misericordia de ellos y los saque de ahí, hermanos. Y usted sabe que ahí hay hermanos que todavía no han creído en Cristo, que todavía están por escuchar el evangelio de Jesucristo para que caigan en la verdad y salgan, ¿verdad? Estas personas, hermanos, son los que trepan a esas víboras ahí, estos que tienen el picazón de oír. Ellos no están ahí, hermanos, porque están diciendo la verdad. Es porque, hermanos, como decíamos en Puerto Rico, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Pues los santos con los santos y las víboras con las víboras. ¿Verdad? Y eso es lo que está pasando en estos días. Hermanos, esto continúa. ¿Okay? Hay más que decir. Pero vamos a parar aquí para cerrar esta sección, hermanos, el Evangelio de Jesucristo. ¿Le das gracias al Señor por su Evangelio? Amén. ¿No estás alegre, hermano, de que el Evangelio de Jesucristo llegó a tu vida? Amén. Tú y yo podíamos ser uno de estas víboras, ¿sabes? Tú y yo podíamos haber sido uno de estos engañadores o uno de los que está siendo engañados. Pero el Señor le plació no permitirte llegar ahí. El Señor te trajo el Evangelio. Y no solamente eso, te convenció para que tú creyeras el Evangelio también. Dime tú si Dios es bueno o no. Dime tú si Dios es un Dios de gracia o no. Y sabe, hermanos, que eso que Dios ha hecho con nosotros es para que tú y yo estemos de rodillas siempre delante de Él. Es para que tú y yo, hermanos, le rindamos nuestras vidas a Él a diario. Es para que nosotros proclamemos el Evangelio. Un Dios tan bueno como Él, ¿verdad? ¿Sabe que hay personas que usted los ama tanto, hermanos, que en el momento que lo ocupe, cualquier día, cualquier hora, usted hace lo que sea por ellos? ¿No hace usted lo mismo por Dios? ¿Ama usted tanto a Dios que hace cualquier cosa por Dios? Hay que hacerlo, hermanos. Hay que vivir una vida dedicada a Dios, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y ahí en tu silla dale gracias a Dios por su precioso Evangelio. Y si tú crees que el Señor te ha hablado a través de esta palabra, si hay cambios que tú tienes que hacer en tu vida, si hay transformación en tu vida, dale gracias al Señor ahí donde estás sentado.
Dile, Señor, gracias porque tú me has cambiado, tú me has transformado, Señor. Gracias porque tú me has salvado, Padre. Gracias por tu precioso evangelio. Gracias por tu Espíritu Santo. Por tu gracia, por la fortaleza que tú me das, por esa gracia que tú derramas en mi vida para yo perseverar. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias, Señor.